del ciclo de libertad educativa. Bueno, como siempre me presento, soy de Rosa López, soy rector del SEMA y bueno, el director del Friedman Hayek Center for the Study of the Free Society, dentro del cual corre este seminario. Y hoy tenemos el privilegio, bueno, de tener al doctor Alberto Venegas, hijo. Bueno, no necesito presentarlo. Gracias, Alberto, por estar hoy aquí. Bueno, nos va a hablar sobre educación y adoctrinamiento. Alberto, todo tuyo, mil gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo, y muchas gracias por la invitación y un placer estar en esta casa que tiene una trayectoria y un prestigio extraordinario y que está haciendo una obra con sus distintos programas que son notables, con efectos no solo en la región, sino yo diría en el mundo, porque estas cosas quedan registradas. Ahora, en el tema que voy a elaborar hoy, sé que me voy a estar repitiendo respecto de otras oportunidades que he hablado en distintos foros y también en la Universidad del SEMA, pero me acuerdo siempre del profesor de la Universidad de París 4, Pascal Salin, cuando empezó su conferencia diciendo y preguntándole al público, ¿ustedes quieren que sea original o diga la verdad? Entonces, para decir la verdad, hay que repetirse, insistir, tratar de buscar nuevos argumentos en el tema. Y yo creo que la forma de comenzar esto es con un tema muy central y es cuáles son las características de la condición humana para entrar de lleno al tema de la educación. Esto parece una cosa superflua, una cosa obvia, una cosa innecesaria, como vamos a estar elaborando sobre que somos seres humanos. Sin embargo, hay una tradición de un pensamiento que Karl Popper lo bautizó como determinismo físico, pero en la jerga común académica se llama materialismo filosófico. Y en realidad yo les digo a quienes me están escuchando que lo descubría esto hace muchos años, cuando era rector de SEADE, que una vez por semana recorría todo el edificio y pasé por la biblioteca y la encontré a una de las bibliotecarias con un libro de unas 1500 páginas, un socotroco diría, pero me llamó muchísimo la atención y es El yo y su cerebro. Esto es The Self and Its Brain, muy bien traducido por Editorial Labor de Madrid. Es un intercambio entre el filósofo de la ciencia Karl Popper y el premio Nobel en Neurofisiología John Eccles. Básicamente, después he encontrado, cuando he escrito varios ensayos, y cada ensayo que escribo sobre este tema encuentro nueva bibliografía, afortunadamente, pero básicamente el punto central es que no somos solo kilos de protoplasma, que no somos solo carne y hueso. Si fuéramos solo carne y hueso, lo que decimos y lo que hacemos sería una consecuencia inexorable de los nexos causales inherentes al protoplasma o a la carne y al hueso. Sin embargo, tenemos estados de conciencia, psique o mente, son tres términos sinónimos según el autor quien lo usa, y por eso podemos revisar nuestros propios juicios, tener ideas autogeneradas. Por eso hay tal cosa como proposiciones verdaderas y proposiciones falsas. Por eso hay tal cosa como responsabilidad individual, como moral, como libre albedrío y henos aquí como libertad. Esto es, si no consideramos esa condición humana, si pensamos que somos loros, loros más complejos, pero loros al fin, entonces no tendríamos estas facultades que estamos diciendo y la libertad se convierte en pura ficción y toda la tradición de pensamiento liberal en pura sandez. Esto que es fundamentalísimo, lamentablemente, muchos o algunos liberales que hacen trabajos y contribuciones formidables, muy sofisticadas,
eluden o no tocan o a veces niegan incluso estos cimientos que son tan importantes de la libertad. Es lo mismo o parecido si un arquitecto al construir su casa empieza por el techo en lugar de por los cimientos. Esto es el ABC. Ahora, no quiero hacer cosas ad hominem, pero el abolicionista Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte y ahora contratado por el Vaticano, él sostiene en un silogismo correcto, aunque parte de una premisa falsa, un silogismo correcto diciendo que a los delincuentes no hay que detenerlos ni castigarlos porque no son responsables de sus actos. Eso es absolutamente cierto si parte de la premisa que somos loros o máquinas o no somos seres humanos. Esto incluso en todo el área de la psicología, como todos ustedes saben, psicología quiere decir estudio de la psique. Bueno, muchos psicólogos, psiquiatras, no creen en la existencia de la psique, empezando por Freud, que lo ha declarado abiertamente. Hay otros autores muy prestigiosos y con contribuciones muy fértiles, como Steven Pinker, que ha elaborado mucho sobre el iluminismo. Dicho sea de paso, su libro sobre el iluminismo está muy bien traducido al castellano. Sin embargo, si ustedes ven en YouTube, hay una charla de él que se llama There's no such thing as free will, o no me acuerdo si es free will o qué, pero en todo caso niega el libre albedrío. Acá viene una cosa también interesante, que es Max Planck, premio Nobel en física, en un libro que se titula por editorial Losada, no sé si consigue ahora, pero en fin, yo lo tengo en mi biblioteca, Hacia dónde va la ciencia, muestra la diferencia entre causas y motivos. Anthony Flew, un filósofo también de la ciencia, pone el ejemplo. Si estamos hablando de causas, estamos hablando de los planetas, estamos hablando que la Tierra gira en torno a su eje a 1000 kilómetros por hora, en torno al Sol a 100.000 kilómetros por hora, esto no fue un lapsus, esto tiene nexos causales inexorables. Sin embargo, si yo voy a un grupo de amigos, dice Anthony Flew, que están por dar una fiesta y trato de convencerlos que no den la fiesta, son motivos, aunque den la fiesta igual o no la den por los motivos que yo lo di, esto no es técnicamente causa, sino motivos, explicando esta cuestión. Ahora, Noam Chomsky, que está en la vereda de enfrente de la tradición de pensamiento liberal, es un gran lingüista y tiene un libro que se llama Language and Mind. Y una de las cosas que son, entre muchas, muy interesantes de este asunto del ser humano como no programado y con libre albedrío, muestra cómo funciona la mente del ser humano versus la máquina en un partido de ajedrez. Es sumamente interesante eso. Y también Thomas Szasz, SZASZ, húngaro, profesor emérito en la Universidad de New York, muerto hace relativamente poco, tiene 9 títulos en castellano, pero el más conocido es El mito de la enfermedad mental. Y entonces él dice, Thomas Szasz, dice que cuando vemos una persona que está actuando en una forma completamente disparatada, a nuestro juicio, tenemos la tendencia a decir, esa persona está enferma. Pues explica Thomas Szasz que desde el punto de vista de la patología, desde el punto de vista de la medicina, una enfermedad es una lesión orgánica, es una lesión a tejidos, es una lesión a cuerpos, pero las ideas no están enfermas. Y en este sentido, y termino con esta introducción, dos temas últimos. Uno es el matemático Alan Turing. Dice, pongan a un fulano con una computadora y 2 terminales, una manejada por un fulano y otra no manejada, hágale todas las preguntas que quiera a las 2, por todo el tiempo que usted quiera, y si no nota diferencia, no hay diferencia entre el ser humano y la máquina. Y John Searle, otro filósofo de la ciencia, hizo lo que se conoce con el nombre del experimento del cuarto chino. Esto es un fulano absolutamente ignorante, un norteamericano absolutamente ignorante en el lenguaje chino, le piden que haga una traducción de un poema chino.
y hace una traducción perfecta. Pero le dan códigos para que calce los versos y haga esa traducción perfecta. O sea, el tema es la programación versus el libre albedrío. Y esto, Raymond Tallis de Oxford muestra cómo usamos mal la terminología habitualmente y decimos, por ejemplo, qué memoria tiene nuestra máquina, nuestra computadora. Y en realidad está mal. La computadora son impulsos eléctricos, la memoria es un atributo del ser humano, no de la máquina. Como he puesto muchas veces el ejemplo, cuando nuestros abuelos o bisabuelos querían recordar algo, hacían un nudo en el pañuelo y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tiene el pañuelo. O yo, cuando guardo mis archivos en el galpón, en mi casa, no digo qué memoria tiene el galpón. Y lo mismo va para computación, computa el ser humano, no la máquina, que son impulsos eléctricos. Y más grave aún es inteligencia artificial. Inteligencia es interlegum, interlegis, leer adentro, captar sentidos. La inteligencia implica libre albedrío y no programación. Entonces resulta chocante cuando un vendedor de inmuebles nos muestra una casa y dice, bueno, esta persiana es inteligente. Creo que es un error garrafal terminológico y las palabras las usamos para pensar y para transmitir nuestros pensamientos, de manera que si usamos mal eso, estamos transmitiendo mal, lo cual no quiere decir que las mal llamadas inteligencias artificiales o algoritmos al instante, como sugería alguna vez, no hayan producido y no estén produciendo maravillas. Yo una vez escribí un ensayo que se llama En defensa de los robots, explicando cómo libera trabajo y, en fin, y todos los procesos que esto significa, lo cual no quiere decir que no se use mal la maquinaria. Desde el martillo y el destornillador en adelante se puede utilizar para clavar un clavo, sacar un tornillo o para romperle la cabeza al vecino. Se pueden usar mal o bien los instrumentos. En todo caso, quiero poner este tema porque estamos hablando de seres humanos con las características que acabo de señalar. Ahora, dicho esto, entramos al tema educativo. ¿Qué es en realidad la educación? Porque la mayor parte de la gente dice, con razón, que el problema de la Argentina o el problema del mundo es la educación. Pero no todos quieren decir lo mismo cuando están hablando de educación. La educación está en un contexto de prueba y error, en un proceso evolutivo, abierto, donde hay mucho oxígeno, donde hay competencia, donde hay independencia de criterio, donde se debe estimular el espíritu contestatario, o sea que nadie tiene la precisa, nadie debe imponer pautas ni estructuras curriculares, porque por más que sean muy liberales y por más que sean personas de bien, cualquier cosa que hagan con las estructuras curriculares van a imponer algo que está mal, puesto que tiene que estar abierto, las auditorías deben ser cruzadas para el mayor nivel de excelencia posible, incluso las carreras que deben ser certificadas por instituciones, como era originalmente en Europa y especialmente las colonias en Estados Unidos, instituciones especializadas en la certificación, compitiendo entre sí, pero no el aparato de la fuerza o el gobierno. Ahora, entonces va una cuestión, como comienzo con algunos temas de fondo, quiero especialmente subrayar una cosa que es una verdad de perogrullo, pero la quiero enfatizar, que una cosa es el nivel académico y otra cosa es el nivel político. En el nivel académico debatimos y apuntamos a lo óptimo. En el nivel político se hace lo que políticamente es posible, resulta posible, según sea el mayor o menor éxito de las faenas académicas para correr el eje del debate. Pero en todo caso, en la instancia en que se está, se hace lo que se puede, lo que resulta posible. Esto es muy importante distinguirlo porque a veces hay críticas de incomprensiones de lo que ocurre en el nivel político, por más que esté bien encaminado en el rumbo general, diciendo que no se adoptan algunas cosas que son consideradas óptimos. Bueno, el óptimo es para otra esfera, es para la esfera académica y no para la esfera política. Entonces, dicho eso también,
la primera pregunta de fondo es, ¿qué es eso de los ministerios de educación y de cultura? Bueno, en realidad, en última instancia, son cachetadas a la inteligencia. El Ministerio de Cultura y de Educación es para imponer pautas o estructuras desde el vértice del poder. Y esto debe ser repensado. Como ustedes saben, en el caso de Estados Unidos nunca hubo Ministerio de Educación, es una Secretaría de Cultura que Carter estableció y Reagan trató de eliminar sin éxito, pero es interesante señalar también dislates en, en el nivel de la ejecución en distintos lugares, y en este caso estamos hablando del baluarte del mundo libre en Estados Unidos, Thomas Sowell, Senior Research Fellow en Hoover, profesor en Stanford, que este año cumplió 90 años, dicho sea de paso, tiene un libro que se llama Inside American Education, que no está lamentablemente traducido al castellano, donde muestra la Secretaría de Educación imponiendo una asignatura llamada de sensibilización, donde se le enseña a chicos entre 3 y 7 años, en jardín de infantes y en primaria, se le muestran videos de parejas copulando, a los efectos de entrenarlos en la sensibilización. Bueno, esto y tantos otros dislates son consecuencia de no abrir por completo a la competencia y tener sistemas oxigenados, como digo. Y no es el tema que viene otro punto aquí, y es que yo creo que deberíamos dejar de hablar de educación pública, porque la educación privada es también para el público. Hay que decir lo que es educación estatal, que suena feo porque es igual que teatro estatal, literatura estatal, periodismo estatal, pero es eso. Y el tema no es para nada que profesoras y profesoras sean malos en el nivel estatal. Yo personalmente estaría escupiendo al cielo con esta declaración, si fuera así, porque yo fui profesor titular en la UBA en 5 carreras, en ciencias económicas, en derecho, ingeniería, sociología y filosofía y letras. Fui director del departamento de doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, de modo que estaría, como digo, escupiendo al cielo. El tema no es ese. El tema es una cuestión de incentivos. Como nos ha enseñado economistas como Ronald Coase y Gary North, premios Nobel los dos en economía, y también Harold Dempsey, el tema son incentivos, para ponerlo en una forma un poco pedestre, si se quiere. La forma en que tomamos café y prendemos las luces no es lo mismo si nosotros pagamos las cuentas que si obligamos que otros la paguen con el fruto de su trabajo. Entonces, la forma en que se administran los gastos fijos, los gastos corrientes, la sindicalización, la limpieza del edificio, el adoctrinamiento, tantas otras cosas son completamente distintos cuando se asume el costo y no se transfiere forzosamente a otros. Ahora, en este sentido ha comenzado en Estados Unidos, pero también se ha copiado en otras partes del mundo, el llamado homeschooling. Esto es, a veces se piensa que los padres tienen que saber de geografía, de álgebra, de historia, en fin, pero no, es que ellos o las personas que ellos deleguen para esto le hagan cumplir a los hijos horarios, y en Internet hay un apoyo logístico fenomenal, incluyendo la sociabilidad, es decir, la relación con otros en equipos de hockey, en competencias deportivas, de ajedrez, de bailes, de reuniones sociales, en fin, etcétera. Tan es así que hace relativamente poco, no tampoco ahora, The Economist de Londres sacó un estudio sobre el homeschooling en unas 4 páginas, donde el resumen del asunto, para no hacerlo largo, mostraba que los oficiales de admisión de la Ivy League, de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, consideraban que los que salían de homeschooling no solo tenían un nivel académico extraordinario, sino su vestimenta y su lenguaje subrayaban. Entonces viene la cuestión esta
de la llamada obligatoriedad. Esto no es solamente una cuestión de hacer una división entre el campo académico y el campo político y comprender lo que se hace y lo que se acepta a nivel político, dada la situación imperante, sino que también en el nivel académico hay diferentes approaches o distintas formas de abordar, digamos, el tema de la obligatoriedad. Yo personalmente estimo que antes que asistir al colegio, el chico o la chica tienen que estar bien alimentados. Y entonces establecer la obligatoriedad de cómo debe ser la cocina, o el alimento, cuánto de vitaminas, hidratos de carbono, minerales debe hacer, y más aún, no es solamente una cuestión de alimentación, sino de desarrollo del cuerpo físico. Entonces también debería de obligar a cierta instrucción de gimnasia. Y claro, obligar a la alimentación, obligar a la gimnasia, obligar a la escuela, se parece mucho a Corea del Norte, lo cual no quiere decir que en procesos de transición se acepte la obligatoriedad dada la situación política del momento, o se aceptan otras cosas que, como digo, desde el nivel académico no coincidimos, o no coincidimos todos, o algunos proponemos cuestiones distintas. Esto no quiere decir, y esto lo quiero enfatizar muy especialmente, que si los padres, que no son los dueños de los hijos, sino los administradores circunstanciales, abusan de ellos, vamos a poner ejemplos extremos, los encierran en un sótano, no les dan de comer, en fin, cualquiera en un sistema civilizado, en un sistema republicano, puede subrogar esos derechos y recurrir a la justicia en defensa del niño o de la niña, y como hemos dicho en otros contextos, cuando estábamos hablando de drogas alucinógenas para usos no medicinales, la madre embarazada que ingiere drogas está deformando al feto y cualquiera puede subrogar ante la justicia. De manera que, por supuesto, que esos límites deben ser cuidadosamente tenidos en cuenta. Ahora, viene otra cuestión y es el tema del derecho a la educación. Yo creo que, salvo honrosas excepciones, muchas de las facultades de Derecho no egresan abogados que son defensores del derecho, sino estudiantes de leyes que pueden memorizar cuál es la ley, cuál es el inciso, cuál es el párrafo, pero no tienen la menor idea de cuáles son los mojones y puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Esto es, el positivismo legal ha hecho estragos, y el derecho implica respeto recíproco, implica facultades inherentes al ser humano que son anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno. Pero cuando se habla de derecho a una vivienda digna, de derecho a una motocicleta con 2 caños de escape, derecho a tantas vitaminas y hidratos de carbono, derecho a la educación, en realidad está mal planteado, son pseudo derechos. No puede alegarse un derecho manoteando el fruto del trabajo ajeno coactivamente. Entonces, otra cosa, y desde otro ángulo, cuando se habla de derecho a la educación, es tener la facultad de ir a estudiar si tiene la posibilidad de hacerlo. Y en realidad, debido a las externalidades positivas, es muy interesante considerar que la mayor parte de las casas de estudio de prestigio ofrecen becas a gente que, teniendo las condiciones, no tiene los ingresos para realizarlo, y por lo tanto ofrecen becas en interés propio del prestigio de su propia casa de estudios. Pero volviendo de nuevo al tema de la política, es importante el ejercicio que yo he hecho en la práctica varias veces, de decir que a los buenos políticos yo
haría lo mismo que ellos están haciendo si tuvieran las mismas restricciones que ellos tienen. Y ese político bueno seguramente haría desde el lado académico lo mismo que yo estoy haciendo en cuanto a tratar de correr el eje del debate y tratar de puntualizar distintos aspectos. En todo caso, yo este año he cumplido 54 años de dictar clase y le doy una importancia trascendental a la educación. Yo creo que no hay nada más importante que la educación. Más aún, creo que la mayor parte de los problemas que hoy debatimos en el mundo se debe a mala educación. Recordemos siempre esa frase tan repetida de Antonio Gramsci, marxista, pero desde el otro lado del mostrador tiene razón en su conclusión. Y dice, tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Es un tema muy fundamental lo que nos sucede de las cejas para arriba. Y al contrario del adoctrinamiento, que es la contracara, digamos, de la educación, ocurre que si chicos y chicas están con el cuadernito y les repiten las mismas falacias de los últimos 50 años, por supuesto que el futuro va a ser muy difícil. Sin embargo, los que tenemos experiencia en la cátedra sabemos que los alumnos y alumnas tienen una gran receptividad, tienen un gran espíritu, una gran curiosidad, están abiertos a nuevas ideas. Yo tengo un latiguillo el primer día de clase, que siempre digo, si algo estoy diciendo que no resulta claro, por favor interrúmpanme. Si no están de acuerdo, por favor discútanme. Pero si ustedes consideran que lo que digo es claro y creen que están de acuerdo, hagan de abogado del diablo. Porque el ejercicio del abogado del diablo ilustra, pone en foco, muestra que algo que parecía prima facie claro, hay que pulirlo y hay que mostrar otros ángulos. Yo en uno de mis libros que se llama Maldita coyuntura, y es el título porque la tesis del libro es que tenemos que tratar en alguna medida de salirnos de la coyuntura y debatir ideas de fondo. Y en ese sentido el editor me sugirió que pusiera en la solapa algo que había puesto en el Cuerpo del Trabajo, y es ese grafiti de los revolucionarios marxistas del París del año 68, que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y esto que parece una locura, de tanto insistir los marxistas, finalmente marcan las agendas. Sin embargo, hay liberales, timoratos, que no se animan a ir al fondo de la cuestión, diciendo que no es políticamente correcto, en fin. Esto es, me refiero siempre a timoratos en el nivel académico. Otra vez subrayo, en el nivel político, como dije antes, se hace lo que se puede. Y es interesante también destacar que entre los académicos y los académicos con los políticos y los políticos entre sí, debemos de tener en cuenta esta frase que yo he citado ad nauseam, y es que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único, por lo tanto, las disidencias entre nosotros tienen que ser aplaudidas y bienvenidas, siempre con el debido respeto, consideración recíproca, atendiendo a los distintos argumentos. Bueno, esto en 40 minutos está expuesto sumariamente, el tema tan delicado como la educación, así que bueno, espero comentarios de ustedes, espero críticas, espero reflexiones, y desde luego que cuando se habla de un tema último que quiero poner, a veces se lo interpreta mal, y es el tema de los vouchers. Milton Friedman, como ustedes saben, premio Nobel en Economía, ha sugerido que como una política de transición, en lugar de financiar la oferta, se financie la demanda,
es decir, los interesados, entregándole vouchers a quienes tienen las condiciones para aplicar a las ofertas educativas existentes, aún no teniendo los ingresos, y entonces de todas las ofertas existentes deciden cuál es la que prefieren, que son situaciones cambiantes, porque son cambiantes también las ofertas que se hacen tratando de ajustarse a la demanda, pero la gran diferencia de financiar la demanda y no la oferta, que financiando la oferta empiezan los problemas estos de mala asignación de recursos y lo que decía de los costos fijos, los gastos corrientes, el adoctrinamiento, la sindicalización, la pérdida de tiempo, digamos, etc. Sin embargo, acá se ajusta mucho más y hay un sistema de relojería para premiar a las instituciones que mejor sirven los intereses del proceso de mercado en cuanto a la excelencia académica, que también son procesos evolutivos. Entonces, no se diga en todo lo que hemos comentado que la gente de menores ingresos o la gente que no tiene capacidad queda fuera, porque está el sistema de los vouchers, que son sistemas muy interesantes para cubrir eso y para saltearse los errores garrafales que se producen cuando se financia la oferta. He dicho, muchas gracias. Ok, gracias primero a vos, Alberto. Pueden ir escribiendo, ya hay como 20 preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Pueden ir escribiendo allí, por favor, no las escriban en el chat, así trabajamos directamente con el panel. Nancy, es tu turno de ir pasando, sí, has ido seleccionando preguntas mientras iba, bueno, la conferencia, así que bueno, vamos para adelante. Bueno, primero también muchas gracias, doctor, por esta conferencia. Y ahora vamos con las preguntas. Nos consultan, hay un gran inconveniente en distinguir educación de escolaridad. ¿Recomendaría algún autor que trate este tema? Bueno, sí, hay muchos autores que han tratado el tema, como Bruce Benson, como Anthony de Jacet, Murray Rothbard, bueno, básicamente estos autores, hay mucha bibliografía. Yo cuando he publicado ensayos sobre educación tendría que levantarme ahora en la biblioteca y ver para mostrarle los libros, pero hay autores también que están en colaboración, que escriben, hay 3 o 4 de gran peso que muestran las distintas alternativas sobre este tema. Perfecto, muchas gracias. Ahora sobre el tema tal vez del adoctrinamiento, que usted nos comentaba en la estructura curricular de las clases. Nos consultan también si cree que el nudo del problema puede llegar a estar en la formación del profesorado, donde el énfasis en la teoría tal vez no es tanto en los instrumentos de la didáctica, sino en esta formación. Bueno, muy importante esa reflexión. Yo creo que efectivamente en la capacitación de profesores hay un problema, pero claro, esto se ha como extrapolado con razón de la educación estatal a la privada, porque muchos de los profesores en la educación privada han sido capacitados en áreas estatales. Pero eso, en la medida en que se abra, en la medida que haya puertas y ventanas abiertas, en la medida que haya competencia, eso va mitigándose hasta desaparecer por completo, debido al sistema de vouchers y a las cosas que hemos reflexionado. Pero es importante el punto de la capacitación de profesores. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta los vouchers, la capacitación de profesores, la libre currícula, ¿qué otras estrategias creen que se pueden implementar en las universidades o en los colegios para asegurar que la educación promueva esta diversidad de pensamiento y sin caer en el adoctrinamiento? Bueno, yo creo mucho en la energía creativa que produce la libertad. Ya sabemos que la perfección no está al alcance de los mortales, siempre va a haber problemas. El tema es minimizar los costos. Y en este caso se minimizan grandemente
si se permite que los padres, que habitualmente quieren lo mejor para sus hijos, o cada candidato que quiere lo mejor para sí mismo, va a elegir lo mejor y no un lugar donde se pierda tiempo, y no un lugar, digamos, donde, para poner ejemplos extremos, eh, se aplica en tesis como se equipara en la categoría de universidades, la mejor universidad local en la Argentina con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que es un ejercicio más bien de terrorismo. Ahora, ¿cuáles van a ser las estructuras curriculares? Desde afuera podemos hacer críticas. Nosotros podemos decir, bueno, en tal universidad yo no haría tal cosa, yo no haría tal otra. Esto es lo mismo que la competencia de distintos productos. Yo creo que la gente que tiene una buena idea para establecer una entidad educativa, en lugar de simplemente limitarse a criticar las que existan, que haga una. Y acá quiero subrayar una cosa especial, porque se puede decir, bueno, pero se necesitan recursos. El problema no son los recursos, el problema es la idea. Si se tiene una buena idea, esa idea se vende en el mercado local o en el mercado internacional. Ahora, si nadie compra la idea, quiere decir que es una pésima idea, o es una buena idea, pero dado que los recursos son escasos, hay otras que tienen prioridad. Sí, esto que usted comentaba, por ejemplo, de lo del nivel académico y el nivel político. Hay ideas que pueden ser buenas en un momento y después hay que ver también cómo se implementan. Exactamente. Y no hay que subestimar la dificultad de implementar, ni las dificultades que se establecen con gobiernos que quieren hacer bien las cosas y tienen muchos palos en la rueda. Entonces hay que comprender esas dificultades y no pretender rapidez ni cambios drásticos. No, porque una mala implementación de una buena idea hace que esa idea se considere mala, totalmente. Exactamente, Nancy. Ese es un peligro que hay que tener muy en cuenta. Continuamos con las preguntas. Nos consultan qué opinión tiene de la tendencia que considera la integridad académica como criterio para evaluar el funcionamiento de las universidades. ¿Sería posible incorporarla a la tradición argentina? No entendí la pregunta, fíjese. Es la integridad académica como criterio para evaluar el funcionamiento de las universidades. Creo que se está refiriendo a esto de que era la parte externa que pueda evaluar toda la currícula. Si sería posible hacerlo aquí en Bueno, Argentina. yo creo que es interesante tener auditorías externas que evalúen para bien del propio claustro y las autoridades de la universidad, tener opiniones sobre esta marcha. Algunas las autoridades de la universidad la pueden tomar, otras no, pero en todo caso son elementos de juicio que agregan para eventualmente rectificar desvíos o sin rectificar desvíos, mejorar la situación, agregando cosas que vienen desde perspectivas de afuera de esa institución académica. Perfecto. ¿Con qué herramientas se podría evitar el adoctrinamiento en el proceso de enseñanza para poder, digamos, no ser robot y tener esta educación? Bueno, yo creo que otra vez la forma es sacar el aparato estatal en la medida de lo posible del medio y comprender que el aparato estatal, el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, no debe politizar algo tan delicado y tan importante como es la educación. Ninguno de los procesos estos son automáticos ni vienen del cielo, estos son esfuerzos permanentes que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Pero acá viene otra vez lo de Ronald Coase y otros de los incentivos. Está en el incentivo de la persona que se quiere educar para ser economista, abogado, ingeniero, médico, lo que fuera, tener el mejor conocimiento posible para ser lo más competitivo y lo más eficaz posible, ¿no? Nadie quiere ir a perder el tiempo, ¿no? Y a veces, en algunos lugares, en algunos países, no tienen más remedio que entrar en lugares donde saben que hay adoctrinamiento, pero es la única posibilidad que tienen
para salir del fango, digamos, y para tener algún título universitario, ¿no? Totalmente. Le hago otra consulta sobre el tema del adoctrinamiento, que creo que es lo que la mayoría de aquí está intentando. Hay varias consultas sobre el mismo tema. ¿Cree que es algo que se podría llegar a implementar? Y si así fuera, ¿en cuánto tiempo? ¿O cuáles podrían ser las fases? Bueno, eso depende mucho del país, depende de las circunstancias, depende de la catástrofe que se haya recibido de herencia y de salir de esa maraña. No hay una respuesta única. Creo que los esfuerzos tienen que estar en esa dirección, pero hay que comprender los pasos que se dan y comprender que hay muchos elementos de juicio y muchos temas, y no le conviene, me parece a mí, al político abrir varios frentes simultáneos. Sí, poder dedicarse a uno que esté bien y luego el resto, con lo cual tal vez Claro, algunas cosas quedan un poco para más adelante, que no por exacto, eso dejan de ser necesarias o exacto, importantes. exacto, Nancy, exacto. En las últimas décadas es notable la caída del prestigio y el reconocimiento de la profesión del maestro. ¿Cuál cree que sería un camino para poder recuperarlo? Tal vez este cambio. Bueno, yo creo que con el tiempo, al abrir esto y la competencia otra vez, creo que la capacitación de maestros, de profesores, va a estar en el primer rango. Y es consecuencia, porque tiene que decir, si la gente, los incentivos son tener el mejor nivel de excelencia académica, eso viene con buenos maestros, maestras, profesores y profesoras. Por lo tanto, aparece en primer lugar y como una cosa absolutamente prioritaria la capacitación de esos profesores, que a veces se pueden hacer localmente, otras veces enviarlos al exterior, a los efectos de que traigan ese bagaje de cultura de otros países y de otros lugares donde están más adelantados en esa capacitación. Sí, o nos comentan, por ejemplo, tenemos profesores dentro de nuestra audiencia y que algunos tienen problemas o tienen inconvenientes en disentir o opinar diferente al resto de los profesores. ¿Y cómo cree que puede superarse esta situación? Porque tal vez lo que ellos están comunicando es que se les complica poder salir de la línea que ya se les da para seguir en su materia. Bueno, yo creo que una buena institución educativa debe de promover la diversidad de criterios, porque lo importante, incluso cuando uno da una cátedra, yo creo que no debe ser una cosa lineal de un solo costado, sino darle al estudiante la mayor cantidad de elementos de juicio para que decida. Entonces, en las clases, en estas capacitaciones, en las características del claustro, me parece que la diversidad debe ser cultivada, ¿no? Porque claro, yo tengo acá abajo de mi computadora un letrero muy grande que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que es no hay palabras finales. Entonces tenemos que comprender, como explicaba Popper, que el conocimiento no es un puerto, sino una navegación que no tiene fin. Estamos sentados en la punta de la silla en la búsqueda de nuevos paradigmas. Entonces, si simplemente nos cerramos en lo establecido y en lo conocido, estamos amputando una parte muy importante de la creatividad. En este sentido, creo que es oportuno citar la célebre frase de John Stuart Mill, que decía, todas las buenas ideas siempre pasan por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Y una vez que viene la adopción, la gente tiende a pensar que eso es natural y siempre estuvo, pero cuesta mucho el iniciar la cuestión. Por eso está metido en estas cuestiones, está presente lo que en lógica se llama la falacia ad populum. Esto es, si todos lo hacen está bien, si nadie lo hace está mal. Nosotros, los que estamos acá en esta charla, todos venimos de la pobreza más brutal, venimos del garrote, de la cueva y del taparrabos. Si no se hubiera permitido cosas nuevas, nunca se hubiera adoptado el arco y la flecha porque nadie lo había adoptado antes. Seguiríamos en las cuevas.
Entonces, el proceso de innovación, el proceso de debate, me parece que es algo sumamente interesante, ¿no? Y también creo yo, y esto no necesito decirlo a una casa de estudios de tanto prestigio como UCEMA, pero es importante subrayar la experiencia interdisciplinaria. Esto es el mostrar distintos ángulos del problema. Si estamos reunidos solamente economistas, a veces estamos rodeando en una especie de círculo vicioso y por ahí viene un filósofo o viene un médico, o viene un artista y nos hace ver una cosa completamente distinta. Por eso, en muchos bancos se toman en el directorio profesores de historia, porque hacen ver una cosa completamente distinta. Yo pongo un ejemplo que es bastante trillado, pero había unos arquitectos que hicieron una vez un edificio fenomenal en torre y tenía, digamos, no sé, 15 entradas de ascensores, y resulta que se les empezó a poner cuellos de botella en el ascensor para subir a los distintos pisos, y el que resolvió el problema fue el que limpiaba los pisos, porque dijo, yo he observado que cuando a los que van a los ascensores se les pone un espejo, se demoran mirándose y alivia eso al cuello de botella. Y en lugar de derribar el edificio, porque no tenía salida lo de los 15 entradas, lo resolvieron con lo que decía el que limpiaba el piso. Una cosa que dice Einstein, que se le atribuye, que es importantísima, y es, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Esto es, tenemos una ignorancia enorme y pequeñas partículas de conocimiento, pero compartirlas con otros nos enriquece muchísimo. Sí, poder ver todos los puntos de vista, especialmente en estos temas que rompen lo que ya se viene haciendo y de una manera bastante grande. Hablando de esto, tal vez no es posible o sería bastante difícil pasar de 0 a 100, al menos para la aceptación y cómo poder implementarlo. ¿Cree que puede haber una transición para que no sea tan dogmático? Bueno, yo creo que siempre, por eso Milton Friedman, cuando pone el tema de los vouchers, él pone énfasis en una cosa de transición, mientras se adaptan y se ajustan a una serie de otras cosas para aumentar el nivel de vida de la gente, en fin, etc. Me parece que las transiciones en el nivel político son indispensables. Digo en el nivel político otra vez porque en el nivel académico estamos otra vez apuntando al ideal de golpe, pero eso no se puede hacer en el nivel político. Es importante tener esa consideración. Y también agrego que creo que nos hace falta, a los economistas por lo menos, el establecer con mayor claridad el nexo que hay entre los emprendedores y empresarios y el nivel de vida de la gente. Un buen empresario que tiene éxito quiere decir que tiene buen olfato para detectar que los costos están subvaluados en términos de los precios finales y saca partida del arbitraje. Y da en la tecla cuando vende computadoras o vende libros o vende corbatas o lo que fuera, y obtiene ganancias si tiene éxito, y si yerra incurre en quebrantos. Y esas ganancias, por más multimillonario que sea el empresario, tiene un límite en lo que puede comer, en los autos de alta gama o en las mansiones, y por lo tanto invierte. Y esa inversión es esencial para el nivel de vida de la gente, para sus salarios e ingresos en términos reales. Estoy hablando desde luego de empresarios y no de pseudoempresarios atados en la cópula hedionda con el poder para tener mercados cautivos y para tener privilegios. Esos son explotadores miserables de la gente que no tienen nada que ver con el empresario. Pero me parece que ese nexo entre el empresario exitoso y el marginal que mejora su posición es esencial para entender el problema social, digamos. Es que es esto mismo, no podemos olvidarnos de la parte social dentro de este nivel académico ni nivel político, porque si no se llega a un acuerdo, no se llega a nada. Voy a intentar mantenerme dentro del horario, disculpen a todos los que no pude hacer las preguntas, intenté ir mezclando entre varias para poder responder lo mayor posible. Doctor, ¿hay algún punto que quiera tal vez, o volver a decir algo que quiera con lo que se vaya todo el público? Bueno, yo diría, tal vez, Nancy, para cerrar esta invitación tan cordial,
Yo diría que es algo que también le digo a mis alumnos y que puede parecer exagerado, pero creo que no lo es, y es antes de acostarnos a la noche, tenemos que preguntarnos qué hice hoy para que me respeten. Si la respuesta es nada, no tenemos derecho a quejarnos. No podemos actuar como si estuviéramos en un enorme teatro, en la platea, mirando al escenario donde consideramos que son otros los responsables. Cada uno de nosotros somos responsables. Y muchas veces le digo, así, o en charlas, o en reuniones sociales incluso, que claro, lo más efectivo, lo más productivo, lo más fértil para lograr esto es la cátedra, es el libro, es el ensayo, es la conferencia, pero los que no tienen la posibilidad de acceder a esos rubros, digamos, o a esas funciones, creo que el Ateneo de lectura es algo muy constructivo. Es decir, tomar un buen libro, reunirse en casas de familia, no una cosa multitudinaria, 4 o 5 personas, donde uno expone por turno y otros debaten, es algo que no solo mejora muchísimo el conocimiento de cada uno, sino que hace de un efecto multiplicador notable en las familias, en los lugares de trabajo, en las reuniones sociales. Por supuesto que es importante qué libro se elige para esto y es preferentemente, me parece adecuado tener un libro que abra un abanico de temas, que sean temas económicos, jurídicos, filosóficos, históricos, éticos, y eso lo hace mucho más atractivo que sentarse exclusivamente en un tema. Este sería mi mensaje. Muchas gracias, doctor. Tomo la Les palabra habla. un segundo para primero agradecerte, Alberto, como siempre, por participar de este ciclo de seminario. El interés que demuestra es que todavía nos quedan 49 preguntas en el panel, 49 preguntas que no te hemos podido pasar. Perdonen que no podemos pasar todas las preguntas. Sencillamente, la cantidad de preguntas que hay hoy excede al espacio horario, que creemos que 1 hora es el espacio justo más la hora del almuerzo para ustedes. Por eso siempre tratamos de mantener hasta la 1:30. Minuto más, minuto menos, todavía hay 82 participantes, llegaron a pasar casi los 140. Ha sido un privilegio, Alberto, tenerte como siempre. 1.000.000 de gracias y nada, nos vemos en cualquier momento, ojalá que presencialmente, como siempre digo, pues yo y el Zoom no nos llevamos muy bien. Bueno, yo espero también eso y te agradezco muchísimo la hospitalidad y espero verte, entiendo que te voy a ver en un evento que va a haber en el Hotel Hilton de Puerto Madero en junio, donde van a venir economistas del exterior y van a haber debates muy interesantes. No sé si vas a estar ahí, pero en fin, lo organiza Cato Institute de Washington y Libertad y Progreso de Buenos Aires. Oh, sí, más vale que voy a estar. Sí. Sí, no tengo la fecha aún, pero sí, no me lo perdería, más vale. Así que Bueno, seguro nos vamos a ver. Bueno, bueno. un abrazo. Un gran abrazo virtual y un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a vos. Muchas Un gracias, abrazo. doctor. Un placer. Gracias a ustedes y nos vemos en un par de semanas. El próximo expositor será, creo que Gabriel Zanotti, sí, tal cual. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Adiós.